Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de la serie Leemos la Biblia en un año. Seguimos avanzando, en este caso en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulos 3 al 6 en el día de hoy. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y meditación de tu palabra. Te pedimos que tú nos hables y nos instruyas en tu perfecta voluntad, Dios. Aquí está nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así comenzamos la lectura de este día. Capítulo 3 sigue hablando de la visión de la gloria de Jehová y el mensaje que le estaba dando Dios al profeta Ezequiel estando en los vados de Babilonia junto al río Quebar, en el grupo de los deportados que estaban en la primera deportación allí en Babilonia y sus alrededores. Capítulo 3. La voz me dijo: Hijo de hombre, come lo que te doy. Cómete este rollo, luego ve y transmite el mensaje a los israelitas. Así que abrí la boca y él me dio a comer el rollo. Llénate el estómago con esto, me dijo. Al comerlo, sentí un sabor tan dulce como la miel. Luego me dijo: Hijo de hombre, ve a los israelitas y dales mis mensajes. No te envío a un pueblo de extranjeros que hablan un idioma que no comprendes. No te envío a gente que habla un idioma extraño y difícil de entender. Si te enviara a esas personas, ellas te escucharían. Pero los israelitas no te escucharán a ti, como tampoco me escuchan a mí, pues todos y cada uno de ellos son tercos y duros de corazón. Sin embargo, mira, te he hecho tan obstinado y duro de corazón como ellos. Endurecí tu frente tanto como la roca más dura. Por lo tanto, no les tengas miedo ni te asustes con sus miradas furiosas, por muy rebeldes que sean. Luego agregó: Hijo de hombre, de que todas mis palabras penetren primero en lo profundo de tu corazón. Escúchalas atentamente para tu propio bien. Después ve a tus compatriotas desterrados y diles: esto dice el Señor soberano, hazlo, te escuchen o no. Y ahora vamos a seguir leyendo, pero fíjense cómo dice: lo primero que te hable, medítalo para vos mismo. Esta expresión, escúchalas atentamente para tu propio bien. Y así como los que somos parte de la iglesia del Señor y tenemos la responsabilidad de compartir palabras con otros, enseñar, hacer clases bíblicas, compartir videos como estos, siempre Dios nos habla primeramente a nosotros. Y así debe ser, para no perder la sensibilidad que debemos tener como siervos y siervas del Señor. Dios nos habla a nosotros, masticamos bien la palabra, la entendemos, la atesoramos, la practicamos y así en un abrir y cerrar de ojos también, así en ese tiempo la compartimos con otros. Pero primero tiene que hacerse carne o hacerse espíritu en nosotros para poder practicarla y ser un buen ejemplo de nuestra enseñanza. Sigue diciendo, versículo 12, luego el Espíritu me levantó y oí detrás de mí un fuerte ruido que retumbaba. Alabada sea la gloria del Señor en su lugar. Era el sonido de las alas de los seres vivientes al rozarse unas con otras y el retumbar de las ruedas debajo de ellos. El Espíritu me levantó y me sacó de allí. Salí amargado y confundido, pero era fuerte el poder del Señor sobre mí. Luego llegué a la colonia de judíos desterrados en Tel Aviv, junto al río Quebar. Estaba atónito y me quedé sentado entre ellos durante 7 días. Centinela para Israel, versículo 16. Después de 7 días, el Señor me dio el siguiente mensaje: Hijo de hombre, te he puesto como centinela para Israel. Cada vez que recibas un mensaje mío, adviértele a la gente de inmediato. Si les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte, pero tú no les das la advertencia. Ellos morirán por sus pecados y yo te haré responsable de su muerte. Si tú les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado porque me obedeciste.
Si los justos se desvían de su conducta recta y no hacen caso a los obstáculos que pongo en su camino, morirán. Y si tú no les adviertes, ellos morirán en sus pecados. No se recordará ninguno de sus actos de justicia y te haré responsable de la muerte de esas personas. Pero si les adviertes a los justos que no pequen y te hacen caso y no pecan, entonces vivirán y tú también te habrás salvado. Luego el Señor puso su mano sobre mí y dijo: levántate y sal al valle y allí te hablaré. Entonces me levanté y fui. Allí vi la gloria del Señor tal como la había visto en la primera visión junto al río Quebar, y caí con el rostro en tierra. Después el Espíritu entró en mí y me puso en pie. Me habló y me dijo: vete a tu casa y enciérrate. Allí, hijo de hombre, te atarán con cuerdas para que no puedas salir a estar con el pueblo. Haré que la lengua se te pegue al paladar para que quedes mudo y no puedas reprenderlos porque son rebeldes. Sin embargo, cuando te dé un mensaje, te soltaré la lengua y te dejaré hablar. Entonces les dirás: esto dice el Señor soberano. Los que quieran escuchar, escucharán, pero los que se nieguen, se negarán porque son rebeldes. Y aquí vemos algo que es muy particular y que pronto haré un video sobre el profeta Ezequiel y las particularidades de su ministerio, porque tuvo que experimentar cosas tremendas en su vida. Y una de las cosas durante un tiempo fue que Dios no le permitió hablar, lo hizo mudo. Y esto no es algo simbólico, realmente se le pegaba la lengua al paladar y no podía expresar palabras, estaba mudo, no podía más que balbucear. Y cada vez que Dios le daba una palabra para que ejerza de profeta, Dios le soltaba la lengua, dejaba de ser mudo, hablaba con seguridad la palabra del Señor y luego volvía a ser mudo y no podía hablar. Eso era una clara señal de que Dios le estaba hablando al pueblo, que tuvo que experimentar, entre otras cosas, que ya vamos a ver en ese video específico, cómo padeció o sufrió el ministerio, aunque uno lo disfruta, ¿no? Pero en este caso era algo muy especial que uno puede decir: pero Dios, qué duro que fue. Sin embargo, tenía que hacer eso para llamar la atención del pueblo. Y Dios tiene sus medios para llamar su atención. Capítulo 4. Señal del inminente sitio. Versículo 1. Ahora, hijo de hombre, toma un ladrillo grande de barro y ponlo en el suelo delante de ti. Luego dibuja en él un mapa de la ciudad de Jerusalén y representa la ciudad bajo ataque. Construye un muro a su alrededor para que nadie pueda escapar. Establece el campamento enemigo y rodea la ciudad de rampas de asalto y arietes. Luego toma una plancha de hierro y colócala entre tú y la ciudad. Dirígete a la ciudad y demuestra lo terrible que será el ataque contra Jerusalén. Esto será una advertencia al pueblo de Israel. Ahora acuéstate sobre tu lado izquierdo y pon sobre ti los pecados de Israel. Cargarás con sus pecados todos los días que permanezcas acostado sobre ese lado. Te exijo que cargues con los pecados de Israel durante 390 días, un día por cada año de su pecado. Cumplido ese tiempo, date vuelta y acuéstate sobre el lado derecho 40 días, un día por cada año del pecado de Judá. Por supuesto, representando los siglos de historia de la monarquía de Israel. Mientras tanto, mira fijamente el sitio contra Jerusalén. Quédate acostado con el brazo descubierto y profetiza la destrucción de la ciudad. Te ataré con cuerdas para que no puedas moverte de un lado al otro hasta que se hayan cumplido los días del ataque. Ahora ve a conseguir algo de trigo, cebada, frijoles, lentejas, mijo y trigo espelta, y mézclalos en un recipiente grande. Con esta mezcla harás pan para ti durante 390 días que estarás acostado sobre tu lado izquierdo. Prepárate raciones de alimento de 228 gramos para cada día y cómelas a determinadas horas. Luego mide una jarra de agua para cada día y bébela a determinadas horas. Prepara este alimento y cómelo como si fuera el pan de cebada. Cocínalo a la vista de todo el pueblo sobre un fuego encendido con excremento humano seco. ¿Escucharon eso? Esto es tremendo, es tremendo. Y luego cómete el pan.
Después el Señor dijo, así comerán los israelitas pan contaminado en las naciones gentiles donde los expulsaré. Entonces dije, oh Señor soberano, ¿es necesario que me contamine con excremento humano? Tenía que usar como combustible quemar excremento humano. Pues nunca me he contaminado. Recordemos que Ezequiel era de la línea sacerdotal. Desde que era niño hasta ahora, jamás comí ningún animal que muriera por enfermedad o que fuera muerto por otros animales. Jamás probé ninguna carne prohibida por la ley. Está bien, dijo el Señor, puedes cocinar tu pan con estiércol de vaca en vez de excremento humano. Luego me dijo, hijo de hombre, haré que escasee el alimento en Jerusalén. Tendrán que racionarlo con mucho cuidado y lo comerán con temor. El agua se racionará gota a gota y el pueblo la beberá afligido. Por falta de alimento y de agua, ellos se mirarán unos a otros llenos de terror y en su castigo se irán consumiendo. Tremendo, tremendo. Y esto era una maqueta de lo que estaba pasando realmente en Jerusalén. Porque no olvidemos que aquí estaban a 1100 kilómetros donde estaba el profeta, allí en el río Quebar, a donde estaba Jerusalén, donde realmente estaban sufriendo lo que esta era una simulación, como una maqueta de lo que Dios estaba haciendo con la ciudad de Jerusalén a causa de sus pecados y del sitio del imperio babilónico sobre la ciudad amurallada de Jerusalén. Capítulo 5. Señal del juicio que viene. Versículo 1. Hijo de hombre, toma una espada afilada y úsala como navaja para afeitarte la cabeza y la barba. Toma una balanza y pesa el cabello en 3 partes iguales. Coloca una tercera parte del cabello en el centro del mapa que hiciste de Jerusalén. Después de representar el ataque a la ciudad, quémalo allí. Esparce otra tercera parte del cabello por todo el mapa y córtalo con una espada. Arroja la otra tercera parte al viento, porque yo esparciré a mi pueblo con la espada. Conserva apenas un poquito de cabello y átalo en tu túnica. Luego toma algunos de esos cabellos y arrójalos al fuego para que se consuman. De ese remanente se esparcirá un fuego que destruirá a todo Israel. El Señor soberano dice, esto es una ilustración de lo que le ocurrirá a Jerusalén. Yo la puse en el centro de las naciones, pero ella se rebeló contra mis ordenanzas y decretos y resultó ser aún más perversa que las naciones vecinas. Se ha negado a obedecer las ordenanzas y los decretos que le di para que siguiera. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano al pueblo. Te has comportado peor que tus vecinos y te has negado a obedecer mis decretos y ordenanzas. Ni siquiera has vivido a la altura de las naciones que te rodean. Por lo tanto, ahora yo mismo, el Señor soberano, soy tu enemigo. Te castigaré en público a la vista de todas las naciones. A causa de tus ídolos detestables, te castigaré como nunca he castigado a nadie, ni volveré a hacerlo jamás. Los padres se comerán a sus propios hijos y los hijos se comerán a sus padres. Te castigaré y esparciré a los pocos que sobrevivan a los 4 vientos. Y sigue, pero quiero hacer este comentario. Esto de que se comerán a sus hijos tenía que ver con el gran hambre. No olvidemos que Jerusalén estuvo sitiada alrededor de 2 años, donde escasea el pan y donde ya a medida que se van muriendo las personas, sus cadáveres servían de alimento. Asimismo, los bebés, al morir por no tener alimento, las madres tenían que cocerlos, hervirlos en una olla para usarlos de alimento. Es algo terrible, terrible. ¿Dios tiene que ver en eso? No, solamente es aquel que mandó el juicio. En realidad el culpable de todo siempre somos nosotros. Y hasta que no lo reconozcamos, vamos a echarle culpa a otros sin reconocer nuestra responsabilidad. Y eso es muy importante. Versículo 11. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, te eliminaré por completo. No tendré ninguna lástima porque has contaminado mi templo con tus imágenes repugnantes y tus pecados detestables. Una tercera parte del pueblo morirá de hambre y de enfermedades en la ciudad. Otra tercera parte será masacrada por el enemigo fuera de las murallas de la ciudad. A la otra tercera parte la dispersaré a los 4 vientos y la perseguiré con mi espada. Entonces por fin mi enojo se habrá desahogado y quedaré satisfecho.
Cuando se haya calmado mi furia contra ellos, todo Israel sabrá que yo, el Señor, les habré enojado de celos. Así que te convertiré en ruinas, en una burla ante los ojos de las naciones vecinas y de todos los que pasen por allí. Te volverás objeto de burla, de mofas y de horror. Servirás de advertencia a las naciones que te rodean. Ellas verán lo que sucede cuando el Señor castiga con enojo a una nación y la reprende, dice el Señor. Haré que te lluevan las flechas mortales de hambre para destruirte. El hambre se volverá cada vez más terrible hasta que haya desaparecido la última migaja de alimento. Junto con el hambre te atacarán animales salvajes y te arrebatarán a tus hijos. La enfermedad y la guerra acecharán tu tierra y mandaré la espada del enemigo contra ti. Yo, el Señor, he hablado. Y antes de leer el capítulo 6 y final de la lectura de hoy, veamos qué tan sincronía y coherencia tenían los mensajes de Dios a través de Ezequiel con lo que leímos hace poco de lo que fue el profeta Jeremías, que estaba en ese mismo tiempo en Jerusalén también profetizando de parte del Señor todos estos juicios que vendrían sobre la tierra a causa de sus pecados y de su maldad explícita y su rebeldía extrema en grado máximo. Capítulo 6. Juicio contra los montes de Israel. Dice así: nuevamente recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, ponte de cara a los montes de Israel y profetiza contra ellos. Proclama este mensaje de parte del Señor soberano contra los montes de Israel. Esto dice el Señor soberano a los montes y a las colinas, a los barrancos y a los valles. Estoy por provocar guerra contra ustedes y aplastaré sus santuarios paganos. Todos sus altares serán demolidos y sus lugares de culto quedarán destruidos. Mataré a la gente delante de sus ídolos, arrojaré los cadáveres delante de sus ídolos y desparramaré sus huesos alrededor de sus altares. Donde quiera que vivan, habrá desolación y destruiré sus santuarios paganos. Sus altares serán demolidos, sus ídolos aplastados, sus lugares de culto derribados y todos los objetos religiosos que hayan hecho destruidos. El lugar quedará sembrado de cadáveres y sabrán que solo yo soy el Señor. Sin embargo, permitiré que algunos de mi pueblo escapen de la destrucción y esos pocos serán esparcidos entre las naciones del mundo. Luego, cuando estén desterrados entre las naciones, se acordarán de mí. Reconocerán cuánto me duele la infidelidad de su corazón y la lujuria de sus ojos que anhelan a sus ídolos. Entonces, al fin, se odiarán a sí mismos por todos los pecados detestables. Sabrán que solo yo soy el Señor y que hablaba en serio cuando dije que traería esta calamidad sobre ellos. Esto dice el Señor soberano: den palmadas y pataleen en señal de horror, griten por todos los pecados detestables que han cometido el pueblo de Israel. Ahora morirán por la guerra, el hambre y la enfermedad. La enfermedad herirá de muerte a los que estén desterrados en lugares lejanos. La guerra destruirá a quienes estén cerca, y cualquiera que sobreviva morirá a causa del hambre. Entonces, por fin, desahogaré mi furia en ellos. Sabrán que yo soy el Señor cuando sus muertos queden esparcidos en medio de sus ídolos y en torno a sus altares, sobre cada colina y montaña y debajo de todo árbol frondoso y cada árbol grande que da sombra, es decir, en los lugares donde ofrecían sacrificios a sus ídolos. Los aplastaré y dejaré desoladas sus ciudades, desde el desierto del sur hasta Ribla en el norte. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tremenda la lectura del día de hoy. Y mañana seguimos con lo que es las palabras proféticas del capítulo 7 en adelante y veremos cómo Dios lo lleva en visión y le va a mostrar el templo y todas las abominaciones que en ese tiempo del rey Sedequías estaban haciendo en el templo de Salomón, en el templo dedicado a Dios, que en ese tiempo estaban profanándolo tremendamente, pero eso será Dios mediante en el día de mañana. Si te gustó el video,
ponele me gusta. Y si no te suscribiste al canal, suscríbete al canal activando la campanita en este link que tenemos aquí, en este círculo que dice Vida Plena, y suscríbete. Y aprovecha todas las listas de reproducción que tenemos para poder aprovechar cada video y el contenido del canal para edificar tu vida conforme lo enseña la palabra de Dios. Será hasta mañana, Dios mediante. Chau, chau.